Eh, Esto es una de las cosas las preguntas que yo me hago a veces. ¿Quién eres tú? ¿Para quién haces esto? ¿Y qué beneficio vas a obtener? Bueno, nosotros somos médicos cirujanos y acá, en este caso, vamos a tratar a pacientes con miopía. Y el beneficio es un poco la seguridad y la eficacia, o sea, la visión que vamos a obtener con estos pacientes. Entonces, ¿qué es la IPCL? La IPCL tiene estos 4 modelos, son lentes implantables fáquicas que van detrás del iris, ¿sí?, de la cámara posterior. Y tenemos modelos esféricos, tóricos, difractivos, difractivo-refractivo, que es para ya la presbicia, y el tórico, también para corregir la presbicia. Ya sabemos todos que cuando hay cilindros hay que corregirlos para lograr una mejor visión. Sirve para corregir miopías, hipermetropías, astigmatismo y también la presbicia. Yo les comento siempre que para hipermétropes no son de mi agrado por el ángulo, la cámara. Son pacientes que ya son añosos y 40, 50 años a veces es mejor pensar en otro tipo de tratamientos. Para mí esta parte importantísima tenerla en cuenta. Vamos a poner una lente fáquica de cámara posterior que va a estar cerca del epitelio del cristalino. El epitelio del cristalino es el que hace vivir al cristalino, es el que lo mantiene transparente. Entonces el epitelio es importantísimo mantenerlo alejado de algo que lo dañe, que no lo deje respirar, digamos, hacer todo ese traspaso de sustancias. Por eso se han inventado los orificios centrales para que ese humor acuoso circule. Los biomateriales son altamente compatibles. Yo hace más de 9 años que los uso y no tengo cataratas provocadas por esto. Y las cataratas que se provocarían serían siempre subcapsulares anteriores, que es donde se daña esto. O sea, este epitelio cuando se daña es lo que nos va a provocar en principio las cataratas y eso es lo que debemos cuidar. Eso es algo, el concepto para una lente fáquica es cuidar el epitelio del cristalino. Y el otro gran concepto es saber dónde vamos a colocar la lente, que es el sulcus. Y hay un solo estudio que lo evalúa, que es el VM. El resto se imaginan cómo está el sulcus, pero el único que lo sabemos realmente cómo está es el VM. Hay diferentes aparatos, algunos promocionan, Dan Reinstein promociona el suyo, Saldívar promociona el suyo, y bueno, cada uno, pero tener un VM es importante, no importa la marca que sea. Ese es el concepto más importante. Este es mi historial aproximado que vengo trabajando con las IPCLs. Empecé en noviembre del 16 con el modelo B1, que era muy diferente a este. Y después, en el 2017, ya viene el modelo B2. Y así fui avanzando con el tórico y después con los modelos difractivos, ya por allá cerca del 2018. O sea que hace varios años ya que ponemos este tipo de lentes. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta es la característica importante de la lente, que es una lente hidrofílica con un 26% de agua, con todo ese tipo de tamaños que tenemos, que es una de las posibilidades más importantes, tener esa variedad de tamaños, 13 tamaños, que van entre 11 y 14 milímetros, con pasitos de 0,25. Siempre esto es importante, y yo lo digo, la característica más importante, porque si le erramos un tamaño, le vamos a errar por 100 micras, no por 250 micras o más. Entonces hay otras marcas que solamente tienen 4 o 5 tamaños y eso lo hace muy diferente. En cuanto a la corrección, va entre -1 y -30, con pasos de 0,25 también, para hipermétropes entre 1 y 15, astigmatismos hasta 8 dioptrías. Yo tengo casos de astigmatismos puros tratados, con muy buenos resultados. Entonces, por ahí te viene un paciente con -5 en la córnea y vos decís, ¿le voy a tallar un -5 de cilindro con un LASIK o le pongo una lente y le dejo la córnea tranquila? Nos evitamos un riesgo de hacer una ectasia, de tener un problema. A veces hay córneas que son límites y uno dice, ¿para qué me voy a arriesgar con un LASIK que ya sabemos que le cambiamos las aberraciones? Y bueno, yo tengo muy buenos resultados y se los aconsejo. Y se los aconsejo porque no hay que pensar demasiado, hay que ponerlos en 0,180. Y también para corregir la presbicia. Después, las características físicas del lente. Las ápticas son realmente muy finitas, muy blanditas, y a mí me permite incluso rotarlo dentro del ojo en
detrás del iris y sin dañar el sulcus, sin dañar la zónula. Esa es una de las grandes ventajas, que tiene esas ápticas bien blanditas. Y aparte tiene esos 7 agujeritos que nos ayudan también a corregir. Y otra cosa que es importante, la zona fuerte de la lente es la zona intermedia, entre la óptica y las ápticas. Y es el lugar de manipulación. Cuando lo manipulen al lente dentro del ojo, manipúlenlo por la zona intermedia. Ese es el lugar de manipulación. Y eso es flexible y hace tipo un fuelle cuando uno lo trabaja, y de esa forma uno está cómodo y ve cómo se pliega para poder realizar ese tipo de maniobras. Bueno, estas son las características. El agujerito central es cónico, o sea, no es cilíndrico como en las otras lentes. Esto en teoría disminuiría la reflexión de la luz, disminuyendo los halos. Bueno, son cosas un poco teóricas que es importante saberlas. La característica de la lente que es difractiva es esta, digamos, que viene entre 5 y 9 anillos, dependiendo de la adición que le vamos a poner. Más anillos, más adición; menos anillos, menos adición. Y es refractiva difractiva, con todas esas características técnicas que tenemos, y las adiciones van entre más 1,50 a más 4. O sea, y es trifocal real con la adición de intermedia también, con saltos de 0,50. Esta me pareció una de las características importantes, porque cuando yo empecé a poner la lente me decían que este era el copolímero hidrofílico y que tenía un equilibrio entre lo hidrofílico y lo elástico. Entonces, la idea de hacerlo un poco más rígido, con menos cantidad de agua, era que no cambie en el tiempo la estructura de la lente, que tenga esa histéresis, que la mantenga a la lente siempre igual en el tiempo. Incluso cuando le inyectamos dentro del ojo, ayer veíamos cómo se abría la lente, a pesar de ser un inyector bien chiquito, se volvía a la forma natural muy rápido. Más de lo mismo, y eso, otra de las características, que tendría que ser bien suave, pero suficientemente rígido como para mantener ese volt en el tiempo. Este fue el primer trabajo que yo publiqué, y es el primero sobre el modelo B1 lo hizo Basabada, y este fue el primero que publiqué yo sobre el modelo B2, ahí en el 2019. Y empezaron a aparecer diferentes trabajos que comparaban a los dos modelos con microscopía especular, diciendo que el IPCL era más suavecito a la microscopía atómica en este tipo de superficies. Ya sabemos cuáles son las características de uno y del otro. Y otros estudios hablaban sobre esto, que era más rígida, y al principio esta característica parecía que era mala en relación a que sea un poco más rígida a la ICL. Entonces, hay trabajos en los cuales dicen que la ICL va bajando el volt en el transcurso del tiempo. Bueno, yo hice este estudio y lo publicamos el año pasado, un estudio de control a 5 años, en la cual vimos que el volt se mantenía estable. Este también es un trabajo que está en la JCRS, lo pueden encontrar, evaluamos varias cosas, también encontramos quistes en el sulcus en un 35%, y vimos que los volts que tenían más de 750 micras eran los sulcus que tenían quistes. O sea, es un dato importante para tener en cuenta, y los volts realmente disminuían muy poquito en el tiempo. Tampoco hubo cambios en la presión intraocular ni en las células endoteliales a largo plazo. Por eso, lo que parecía una desventaja terminó siendo una ventaja, que el volt no se reduzca en el tiempo. ¿Cómo seleccionamos a los pacientes? Yo tengo este cuadro en la cabeza con cada paciente que viene para IPCL o a una lente fáquica de cámara posterior. Es importantísima estudiarlo por completo, ya sea desde la lámpara hendidura, con la topografía, con un pentacam para diagnosticar astigmatismos, para descartar queratoconos. Yo siempre trato el queratocono antes de poner una lente fáquica, con la biometría para saber el largo axial. Siempre es importante tener 2 o 3 medidas del blanco a blanco. Yo sé que el sulcus to sulcus es más difícil de evaluarlo porque es operador dependiente. Entonces tenemos que tener
por lo menos 2 medidas más de blanco a blanco, una con el IOLMaster, otro con el Pentacam, o con un compás digital. Ver el ángulo, que sea un ángulo amplio, que tenga más de 30 grados, y saber cómo está la retina. Es importantísimo porque estamos tratando pacientes que son muy miopes, y si ese paciente tenía un problema en la mácula o en la retina periférica, por lo menos saberlo previamente, para que no nos echen la culpa de que el problema fue ponerle la lente, ¿no? Entonces, esos son datos importantes. Y el VM, esto es lo que hay que pedirle a la persona que nos haga el VM. El white to white, el sulcus to sulcus, si hay quistes o no hay quistes, porque ayer hablaba con Varas y me decía, no hay quistes, no hay quistes. Che, Germán, me dice hoy, después de haber hablado hace unos 6 meses, ¿sabés que empecé a buscar los quistes y están? Claro que están en el sulcus, son comunes y están entre el 35 y el 50% de los pacientes. Saber cuál es el espesor del cristalino, el lens rise es un poco más complejo, el ángulo iridocorneal, saber cuál es el volt del cristalino. Si tenemos un volt mayor al tercio del tamaño de la cámara anterior, no pongan una lente fáquica de cámara posterior porque se bloquea el ángulo. O sea, eso es igual que en el glaucoma agudo cuando pedíamos ese tipo de datos. O sea, hay que mirar todo y controlar los postoperatorios con este tipo de aparatos para saber cuál es el volt central y el periférico. Esto es general para cualquier lente fáquica, de 6 a 20 dioptrías. Si tienen más de 20 dioptrías, que tengan cámaras más amplias, porque acá nos permiten tratar hasta 30, menos 30. Pero, ¿qué pasa? El volt periférico va a ser más ancha la lente en la parte periférica y eso nos puede complicar. Corregir el astigmatismo a partir de una dioptría, obviamente, y la presbicia también se puede corregir con estas lentes difractivas. Y los criterios de exclusión, si tenemos pocas células, menor de 2.8 de cámara, desde el endotelio, acuérdense, siempre desde el endotelio, porque hay aparatos que miden desde el epitelio, entonces a eso les restan la paquimetría, ¿sí? Es importantísimo eso. Que no haya historia de glaucoma, es importantísimo también. Muchos miopes son propensos a tener presión ocular y muchos a los corticoides, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes también. Bueno, problemas en la córnea, problemas en la retina, obviamente que también. Y si vamos a pensar en una lente para la presbicia, pensemos lo mismo que si vamos a poner una lente pseudofáquica. Veamos las aberraciones, veamos el coma, las aberraciones de alto orden, el RMS, o sea, la superficie ocular, si está seco o no está seco el ojo, si hay algún tile en el cristalino. O sea, tenemos que pasar a hacer esa ambigüedad de pensar como una lente fáquica de cámara posterior, pero también con una lente que va a ser difractiva. El cargado, ya vimos cómo era la lente. Los 2 orificios en la parte superior de la óptica van hacia arriba, siempre. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta eso para las lentes tóricas, ¿sí? Esa es la posición. La lente tórica tiene esas marcas que se ven muy bien y siempre la lente tórica va a 180 grados, porque la hacen para cada paciente, en los grados que tiene el astigmatismo. No hay que rotarla 5, 10 a favor del reloj o en contra del reloj. Esta es la posición en que van, en el ojo derecho o en el ojo izquierdo. Esto es si lo inyectan desde la vía temporal. Yo lo coloco siempre como si fuera ojo derecho, porque la coloco a 130 grados, hago la incisión a 130 grados y lo roto dentro del ojo. Algunos videitos como para... Este es el cargado habitual, un hilito de Ocucoat o Provisc y se coloca la lente con la panza hacia arriba, la parte cóncava va hacia abajo y se la ubica dentro del surco del inyector. Yo ayer tenía otro inyector que no conocía, pero la podemos colocar igual también, no sabemos bien el diámetro de la incisión, y después hay que aplastarla para que quede aplastada la lente. Y una vez que queda aplastada, esto es lo primero que hay que hacer antes de hacer la cirugía, y lo que yo aconsejo, no empezar la cirugía, no hacer las incisiones hasta no tenerla cargada, y saber que la lente se va a mover hacia adelante con las 2 orejitas de las ápticas que se van a ver en la parte superior. Yo a veces me ayudo con la cánula de irrigación para enderezarla, porque si se gira
lo habitual es que se gire hacia la izquierda, no hacia la derecha. No sé por qué. No lo tengo estudiado, pero pasa de esa forma. Entonces, a veces, con irrigación prendida, ahí vemos las orejitas que un poco se notan, cómo van hacia el fondo. Una vez que hago esto, la guardo en un pote con líquido para poder colocarla. Y la forma en que realizo la cirugía con el viscoelástico es hacer una incisión con un 20G, con un Vilans, colocamos una cierta cantidad cerebriforme, como le dicen, suficiente, pero no excedernos en la cantidad. Luego, con este inyector hago una incisión de 2.8, con el que usé ayer 2.4. Podemos usar diferentes inyectores. Y cuando entra la lente tengo que ver que esas dos orejitas salen hacia adelante. Y hay un notch que se ve ahí a la izquierda y abajo que me dice que la lente está entrando perfecta. Entonces, y el segundo notch sale hacia la derecha. Entonces, esas miradas de los notch, que son esas curvitas que están en la lente, me identifican la posición. Esta es una mezcla de técnica de con visco y sin visco, porque acá la acomodo con la misma cánula, irrigando, y mientras voy acomodando la lente, se va metiendo debajo del iris, en el sulcus. Entonces ya me sirve como lavado en lo que es el previo y en la última parte del lavado, aunque no apretar el centro, pero sí le tiro un poquito de líquido para que salga el taponcito de viscoelástico que suele hacerse en el centro para evitar los picos de presión en el postoperatorio inmediato. Ese es un dato que es importante, sacar el taponcito central. Esta es otra cirugía también, ver cómo se carga. Esta es una lente difractiva. Los dos agujeritos van en la parte superior, o sea, hacia mi panza. Aplasto la lente, le cambio la curvatura cuando la aplasto, pero la dejo bien aplastada porque se tiene que plegar hacia arriba. O sea, es así la lente y cuando la aplasto queda al revés. Pero enseguida que entra al ojo, hace este movimiento y toma su forma natural, porque la histéresis de este lente es muy buena. Y acompaño hasta esa posición. Bueno, esta es otra cirugía, sin viscoelástico. Esto es tiempo real de cirugía en mi casa. Bueno, por ahí acá tardamos un poco más porque hay que adaptarse, pero bueno. La incisión con este es 2.8. Puede ser un poquito de agua. Inyectamos la lente y vemos cómo se abre al revés y ahí toma la forma, se da vuelta. Y enseguida se da vuelta y ahí la acomodamos. Debajo del iris y esto ya está colocada la cirugía. Hay que dejarla a 0,180 y se marca en los tóricos previo a la cirugía para saber que estamos en 0 y 180 grados. Bueno, esta es otra cirugía más. Vamos a adelantarnos y esta es una cirugía que voy a extraer. Si la sabemos colocar, la tenemos que saber sacar. Y sale por 2.8. No sé si por menos. Entonces, ¿cómo la sacamos? Colocando viscoelástico por debajo, levantamos la lente con Ocucoat, que es lo que más utilizo yo, o Provis, que son los dos viscoelásticos más utilizados. No tengo interés comercial, pero son las que utilizo cuando utilizo el visco para sacarlas. Y la idea es levantar la óptica para no estar movilizando el resto de la lente. Entonces el viscoelástico va por debajo. Esa incisión que hice con el Vilans va a tratar de hacerla ahora 12 para poder sacarla. Y la otra la engancho a la áptica con la misma cánula y la dejo en la incisión. Y con una o con dos McPherson hago el pasamanos y sale perfectamente. Se pliega, se dobla, que ese es uno de los miedos, por dónde sale, si la corto, si no la corto dentro del ojo. Sale por 2.8, probado de todas las lentes que yo le he sacado. En el mismo acto quirúrgico, cambio la lente y ya la inyecto a esta con líquido para evitar los picos de presión en el postoperatorio y bueno, la inflamación de los viscoelásticos. Vemos las dos orejitas que salen.
el notch que está hacia arriba, ahí se vio, y ahí cómo toma la forma la lente enseguida cuando entra al ojo. De estar aplastada, pasa a su forma natural. Bueno, hay más cirugía, pero la vamos a pasar. Algunos casos clínicos para que eviten errores. Quiero un poco lo que me pedía la gente de Lentech, que se eviten errores en los cálculos. Y bueno, este es un paciente, como lo estudio yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Paciente que tiene, vamos a ver, quería dejar de usar lentes de contacto con conjuntivitis. Vemos el estrabismo, si no hay estrabismo. Obviamente no queremos que vea doble en el postoperatorio, entonces lo estudiamos. Todo, le controlamos la presión, los párpados, la conjuntiva. Vemos las células endoteliales, más de 2000, y las tenemos que ver y mirar. Vemos la mácula, y yo se lo mando a un retinólogo para que le vea la retina periférica. Vemos la refracción, y vemos también la refracción bajo cicloplegia, para ver cuál es la cicloplegia de ese paciente. Y vemos, por ejemplo, el white to white del IOL Master, que ahí me dice que tiene 12, 12.8 en el otro ojo. Hay una diferencia. Pero como no los hago yo los estudios, me los hace un técnico, sigo adelante, 12 y 12.8. Y acá vemos que tiene 12.8 en el Pentacam y también le veo la cámara anterior desde el endotelio. Y ahí está desde el epitelio. Anoten siempre cuando piden la cámara desde el endotelio. Lo mismo el otro ojo, 12.9. Y las cámaras anteriores, también podemos ver las aberraciones que tienen, en este caso parece un paciente operado. Y también le estudiamos, el tercer estudio es el sulcus to sulcus del VM, que también me prueba que tiene 12.8. Entonces, un ojo del IOL Master estaba equivocado. Si yo le hago un solo estudio, me puedo equivocar, pues no puedo comparar. Entonces la idea es que comparen con 2 o 3 estudios el blanco a blanco, aunque no tengan en principio el VM. Entonces ese 2.8 hace que yo le elija la lente, en este caso 13.7, y me queda esta refracción postoperatoria y este volt normal en el postoperatorio. Otro caso, más o menos parecido, 34 años, con miopía, que quiere dejar de usar, con mucha más miopía, menos 12, cilindros, el resto está todo bien, todo perfecto. El endotelio a veces se ve así en los usuarios de lentes de contacto. No se asusten, mejora con la cirugía. Es increíble, pero los endotelios mejoran después de que los pacientes dejan de usar lentes de contacto. La mácula, y vamos a empezar a ver, acá tenemos el diámetro de la córnea, está en 12.2, con 3.37 de la cámara. No tomamos en cuenta el que está por el epitelio, sino del endotelio. 12 en el otro ojo. Lo mismo, la cámara que hay que no mirar y la cámara que hay que mirar. Y vemos acá en el IOL Master que se correlaciona también, tiene 12 y 11.9, que estaríamos más o menos 12.2, 12. Pero ¿qué pasa? Le hago el VM y me dice microquistes 360 grados. Entonces, a mí me da de pensar 11.50, me da un poco menos el diámetro. Así que lo tengo en cuenta y reduzco un poco el tamaño a 12.7. En vez de pensar, era 12.2 el white to white del IOL Master, en vez de pensar en un 13.2, empiezo 0.50 menos, y miren el bol, igualmente me queda alto, o sea, 650. O sea, hay que tener en cuenta la medida del white to white. Es muy importante, no solamente uno, sino comparar. Y si tienen el VM, mucho mejor. Y eso es fotópico y mesópico. ¿Por qué? Porque el volt es dinámico. Esta es la refracción postoperatoria, que habitualmente quedan muy bien con esas refracciones, y el volt en midriasis y en miosis. Y este es un caso de presbicia, diferentes opciones para tratar la presbicia. Esta es la que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuáles son los casos potenciales? Pacientes, yo trato, 38 años, es un prepresbita y muchas veces yo ya le coloco una lente para la presbicia. Obviamente no tienen que tener cataratas, que quieren dejar de usar anteojos. Y bueno,
corregir los astigmatismos. Si tienen uno o más, hay que corregirlo, igual que cualquier lente difractiva, si no el paciente no va a ver bien. Y no es lo mismo para hipermétropes, para hemétropes, que para miopes. Acá hablamos de miopes, ¿sí? Los hipermétropes y los hemétropes son otro tema. Este es un paciente que operé hace un tiempo. La refracción en cicloplegia o sin cicloplegia por la edad no le variaba demasiado, las células estaban bien y quería dejar de usar anteojos de lejos y de cerca. Y si le hacía un LASIK, iba a usar un anteojo de cerca seguro. A veces me pasa que los pacientes eligen el LASIK después de los 40 y dicen, che, pero no veo de cerca nada. Bueno, con los que se ponen estamos la diferencia, ¿no? Vemos el largo, acá 13.1. 13.1 en el Pentacam, ¿sí? Vemos las aberraciones esféricas, obviamente que están bien, y el RMS también, en los dos ojos. 13.1 dijimos que tenía el blanco-blanco. Y vemos acá que tiene 12.3 en el IOL Master. Comparen siempre, si se los hace un técnico los estudios, y el VM me da 12.4, o sea, similar el VM al IOL Master. Cuando le da mal, repitan el estudio en el que ustedes sospechan que le dio mal. Por ahí no hace falta a todos, pero en el que sospechan. Esta es la lente que elijo, 13.2, con ese cilindro y estas adiciones, 250 y 350. Y el volt está en el límite. Imagínense si no solo hacía Pentacam, que tenía 13.1, elegí una lente de 14 y el volt hubiera sido una locura de 2, ¿sí? Por eso la comparación hace al éxito de la cirugía. ¿Cómo le calculo la adición a los pacientes? No hay que quedarse corto con las adiciones, porque los pacientes necesitan más adiciones, los pacientes que son miopes. ¿Y cómo hago eso? Yo sé que ustedes trabajan con optometristas, esta parte debería ser para el optometrista, pero hay que corregir la parte de lejos perfecta. ¿Qué es perfecta? Conocer si hay una variación con cicloplegia o no, para no pasarnos, porque si nos pasamos, después no van a ver de cerca, ¿sí? Si le ponemos mucha miopía va a estar muy bien subjetivamente, pero le va a costar ver de cerca, porque nos va a quedar, ponerle +1, si hipercorregimos. Entonces la cicloplegia en estos casos es importantísima. Y después tenemos que pensarla que tiene que estar corregido por lo menos por 10 o 20 años más, entonces hay que hipercorregir la presbicia. No, si tiene 40, no con +1, sino con una adición de un 2 o de un 3, como es lo que le planeamos ayer a Elizabeth, que en unos días va a empezar a ver de cerca. Y hay que decirles a los miopes que no van a ver de cerca como veían antes, porque el miope ve ampliado, ve como con una lupa de cerca. Y ya sabemos en todos los pacientes miopes que le ponemos una lente pseudofáquica que no ven nunca igual que veían antes con la miopía, siempre es un poco menos esa visión, hasta que el cerebro se adapta a ver de esa forma. Yo lo que hago habitualmente es un blend, pongo en el ojo dominante la mayor adición que tolere ese ojo y en el no dominante le agrego una dioptría más o 0,50 más. Y si no lo tolero, le pongo la misma adición en ambos ojos. Y si tiene más de -10, le pongo la mayor adición. En los dos ojos le pongo un +350. Este es el nomograma que yo publiqué en el 2020, porque no había nada publicado y yo no sabía qué hacer. Y los primeros pacientes me quedaban todos mal, porque le ponía poca adición para cerca. Tenía 40 años, le ponía +1 y en el otro ojo un 1,50, pero no funcionaba y las tuve que cambiar y empezar a poner más adiciones de cerca para que funcionara mejor. Esto fue una guía, no es un nomograma estático, ustedes pueden hacer el suyo, cada uno lo puede diseñar, pero bueno, es lo que a mí me funcionó en principio. Un poquito de volumen. Baja miopía de 3 miopías aproximadamente en cada ojo y un cilindro alto de 3 miopías en cada ojo también. Esta es la paciente que les mostré antes. Y estos miles de columnas, prende hermosos candelabros. ¿Cómo te sentís con los halos en la noche? ¿Te molestan las luces? No. ¿Puedes manejar de noche? Manejo de noche, la verdad que estoy muy conforme. ¿Viste luces, Elizabeth? ¿Te molestan los halos? ¿Te molestan las luces? Ya sí, todavía se va a achicar la pupila un poquito. Viste que es mentira, hay mentiras también en los pacientes. Bueno, y después
Esta es la primera paciente que operé yo con este tipo de lentes hace ya 7 años. Ana, ¿desde cuándo que te operé? 2018. 2018. 2018 vos, Ana, tenías -12 y -3 de astigmatismo. Ana fue mi primer paciente que operé con la IPCL difractiva para la presbicia, para ahora el eje cesárea. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue tu vida después de...? Me cambió la vida. ¿Sí? Siempre usé anteojos y después de la operación no más. Nunca más. ¿Y de lejos, de cerca? De lejos, de cerca. Qué lindo. Trabajo continuamente con computador. ¿Trabajas con todo? Sos una persona muy activa. Normal. Normal, perfecto. Y esta es la cirugía de esa paciente, que la encontré también. Nada, no te molestas. Importante marcarlo porque se gira el ojo y es importante dejarlo corregido. Y véanlo siempre en la lámpara en el posoperatorio. Eso es importantísimo, el control en el posoperatorio inmediato. Para ver el volt. Si tiene un volt alto, un volt bajo, a veces es mejor sacarlo ahí. Esta es la publicación que yo tengo hecha sobre las lentes fáquicas, por si la quieren leer. Y si no la encuentran con Bianchi GR. Y bueno, esta es la única lente que tiene curva de desenfoque en conjunto con el cristalino. Y este es un próximo trabajo que está encaminado con 3 años de seguimiento en estos casos. Tengan en cuenta esto siempre, que el volt no es estático, sino que el volt es dinámico. Mídanlo con diferentes intensidades de luz. Siempre es importante que con máxima luz lo vean porque ven cómo se achica el volt, en este caso que ponemos más luz. En el IPCL se reduce 96 micras, es lo que me dio, o sea, tiene un shift de 100 micras, así que si les ha quedado algún paciente con menos de 100 micras, hay que pensar en sacarlo, aunque tengo pacientes con poco volt que no han desarrollado. Este es otro trabajo que tengo sobre los quistes en el sulcus. Y bueno, hay muchas publicaciones. Y ayer me preguntaron qué complicaciones había tenido. Bueno, estas son las complicaciones en 9 años. Rotaciones, bajo volt, 3 pacientes con catarata con el modelo B1, con el modelo B2 no tengo cataratas. También hay rotaciones, volt bajos, volt altos. Y bueno, básicamente es un poco eso. Esto es el congreso que hacemos en Oftalmo Córdoba, obviamente que los esperamos. Si hay tiempo, les muestro un caso extremo, que este es -29 con 2 de cilindro. Esta es la lente que seleccionamos, casos difíciles para hacer. Y lo que les quería mostrar sobre todo era para que vean cómo es la lente en estos casos, que son de miopías extremas, que se ve que es mucho más ancho en la parte periférica. Es muy importante en estos casos controlarlos, el volt central y el volt periférico, para evitar de que la lente toque en el iris, y en estos casos las cámaras deben ser más amplias para que esto no suceda. Bueno, la refracción fue de 0,25 y ahí vemos la zona central y la zona periférica que no está tocando en el cristalino, que eso es algo que es muy importante en estos pacientes. Hoy por hoy hay muchos estudios acerca de la IPCL. No se los voy a leer a todos, pero quiero decirles que encontré todos estos estudios para que los puedan ir viendo. Si les interesa, me escriben y se los paso para que los puedan tener. Pero bueno, hoy por hoy ya la IPCL es una lente que está muy probada, muy estudiada y bueno, yo también tengo muchas publicaciones hechas, y en los casos en que los volts están perfectos, esto fue una de las primeras publicaciones de los quistes, es que entre 400 y 600 es porque no hay ninguna alteración dentro de lo que es el sulcus. Y bueno, estos son estudios también que hay sobre la lente difractiva, que son estos 3 que he encontrado, que hablan bien de la lente difractiva. Y las conclusiones, digamos, es que es una lente que no solamente a mí me va bien, sino que a todos los que lo han usado han tenido muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias Germán. Realmente muy impresionados con este lente. Pues les cuento que ayer por fuera de cámara yo implanté el segundo ojo de la paciente que vieron la cirugía en vivo.
Es la primera vez que implantaba esta tecnología. Pues llevo más de 20 años implantando Artisan y realmente como reto quirúrgico pues el Artisan tiene muchas más dificultades. Esto me pareció una tecnología muy amable, muy amigable para el cirujano. El hecho de hacer la incisión por donde yo quiera fue algo que me gustó mucho porque también alcancé a implantar algunos ICLs y tenía que hacerlo temporal y a mí no me gusta operar temporal, a mí me gusta operar desde la parte superior. Entonces el poderle implantar desde donde yo quisiera me pareció supremamente ganador y este fue el primer IPCL para presbicia que se implanta en Colombia, el que implantaste ayer, hasta donde yo sé. Bueno, sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacernos. Sí, pregunta. Sara. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando llegan pacientes jóvenes que tengan miopías no altas, que el resto esté totalmente sano, pero que tengan córneas delgadas, ¿bajo qué parámetro o qué valor específico de paquimetría usted decide hacerle un láser refractivo? Puede ser también, por ejemplo, un protocolo de Atenas, crosslinking, o se va mejor por una lente fáquica. Yo cuando tengo dudas paso directamente a una lente fáquica. Obviamente tiene un costo diferente la lente fáquica a una PRK, pero si tenés una dioptría de 6 con una córnea que sea delgada, siempre elijo la lente fáquica. Y obviamente hay que mirar todo. Si es un paciente que tiene un queratocono, aunque sea inicial o un frustro y demás, hago el tratamiento primero del queratocono o crosslinking y después coloco la lente. Y si tiene un queratocono más avanzado, también tengo una charla que es sobre eso, sobre queratoconos. Y depende del grado de queratocono, hago primero el tratamiento para el queratocono y después la lente. Y en algunos casos elijo tóricas y en otros no, dependiendo de lo que mejore el paciente con la subjetiva. Son casos más complejos, pero sí, cuando tiene menos de 6 dioptrías con córnea delgada, pienso en esta lente, en la lente fáquica. Gracias. Sí, el concepto, Sara, es si la córnea no te da y mejora con gafas, es un paciente que se puede beneficiar. Sí, para mí me parece que la indicación más importante es el paciente métrope, relativamente joven y muy quejumbroso con su presbicia. Me parece que ese es el paciente ideal. Para la presbicia. Para colocar un Mira, PCL. yo lo que he encontrado, o sea, yo también tengo algunos pacientes pacientes con presbicia, solo presbicia, Sí. pero es difícil encontrar cámaras y ángulos normales en una persona de 50 años para corregir la presbicia. Métropes es un poco más complejo para mí, pero si dan todos los resultados perfectos, es una lente que va a funcionar. Bien, yo tengo un paciente que tiene 50 años, o ya ahora debe tener 55 años, que tiene una lente métrope total y él está feliz con esta lente porque le permitió dejar de usar anteojos. O sea, es un nicho muy importante, pero hay que estudiarlos muy bien. Pues si me ratifico lo que dijiste en su momento, el miope tiene la ventaja de tener pues, una cámara muy amplia sí. Y tiene mucho sentido no extraer el cristalino por el riesgo pues, de la retina, o sea que es Exacto. una excelente… No, yo te entendí mal, discúlpame. No, los pacientes miopes por encima de 40 años, o sea, no piensen en una refractiva, piensen en una lente fáquica para corregir presbicia porque es con lo que mejor van a estar. La monovisión y todo eso de cosas son otras opciones, pero bueno, a mí me ha ido muy bien con esto. He tenido éxito con los pacientes y me vienen cada vez más. Los dos. Como, ¿En el métrope? métrope no, en los miopes. O sea, esta charla es para miopes, básicamente. O sea, no quiero hablar de hipermétropes porque ese es otro camino, otra cosa que es diferente y ahí se pueden tener complicaciones, que la idea es que no tengan complicaciones, sobre todo cuando arrancan con una lente nueva. Piensen en miopes, presbitas, con 40 años o más, con -3, -6, -10, lo que sea, y ahí sí, más o menos siguiendo los parámetros que yo dije en la adición, poniéndole, no se achiquen con las adiciones.
porque los miopes necesitan más adición para ver de cerca y también necesitan la pupila para ver de cerca. No ven solo con el aumento, ven con la pupila. Así que son todos detalles que son importantes y a veces si nos queda un bol muy grande, la pupila se agranda y a esos pacientes les cuesta ver de cerca. Entonces ese movimiento pupilar es importante, como cualquier lente difractiva, digamos. Pero un hipermétrope bajo, ponerle un más 0,75 Sí. a los 42 años, es un paciente que… Están bien. que Hay que está… controlarlos esos pacientes. Hay que controlarles el ángulo, porque se va achicando. Por eso yo soy un poco cauto con esos pacientes porque hay que verlos siempre. Y las lentes que tienen hipermetropía de más de 3,50 vienen sin el orificio central. Entonces a esos hay que hacerles las iridotomías periféricas, como se aconsejaba antes, 2 iridotomías, ahora 10 y ahora 2, amplias de 1 milímetro. Y bueno, yo creo que están creadas para la miopía, pero bueno, esa es… Sí. Tengo amigos que han puesto, tengo un amigo en Inglaterra que me ha puesto todos hipermétropes y está feliz, pero bueno, yo tengo que decir lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Es que si uno lo contextualiza, la mayoría de los pacientes que te van a buscar en esa edad es el que estaba acostumbrado a que tenía su visión perfecta. El miope está acostumbrado a que su visión no Claro. era perfecta, su visión cercana es perfecta. Exacto. Pero a los que nos enfrentamos ahora es vea, es que yo ya tengo 45 años y hasta hace 2 años yo veía perfecto de lejos y de cerca, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Sí? Claro. Entonces por eso te preguntaba, porque yo pensaría que ese sería como el target de los pacientes El que hemétrope. empezaríamos a buscar con Sí. esta tecnología. Y la pregunta que te hacía era si en esos hemétropes presbitas, operándoles un solo ojo, Yo creo que en esos pacientes un solo ojo funciona bien. En mi paciente, cuando yo le operé un ojo, yo le puse en los dos. Pero cuando le operé el primero, no tengo ninguno en un solo ojo. Pero con el primer ojo, ellos ya notaron el cambio en la visión cercana. Eso es real. Con un ojo puede funcionar. A la semana yo le opero el segundo ojo, o sea, tenía programado, porque el tema es que como tardan más o menos un mes y medio en llegar, no le puedo poner un ojo y esperar, no pedirle la otra. Entonces yo le programo los 2 ojos y listo, ya está programado de entrada. Porque si después lo tengo que hacer esperar un mes y medio a que me llegue la otra lente, y bueno, se complica. Entonces por eso le hice siempre bilateral. Pero creo que un ojo en un paciente con una graduación baja funciona. Para mí no funcionan en los miopes, tiene que ser bilateral. Sí. En los miopes sí o sí bilateral. Bueno, no, muchas gracias, Germán. Ahora vamos con el segundo integrante del panel, que es Luis Guillermo Páparo, nos visita desde Cali y nos va a hablar de la experiencia inicial que tiene con la plataforma del Galaxy. Páparo, un gusto tenerte por acá. Germán, muchas gracias pues por la invitación. Digamos, la presentación que yo voy a dar ahorita va a ser un poquito controvertida con respecto a lo que venimos manejando hasta el momento, que tiene que ver con la difracción, que es lo que acaba de explicar ahorita el doctor Germán Bianchi, y las limitaciones que uno puede entender con esta tecnología difractiva. El año pasado, pues en una reunión con Juan Carlos, le comento que había estado leyendo sobre una tecnología que estaba apareciendo ahora y que iban a hablar en el Congreso Europeo, pero ni siquiera Juan Carlos tenía idea y eso era algo que Rainer tenía como muy escondido. Resulta que pues ahí me nace la curiosidad por empezar a buscar qué estaban ellos presentando, porque nos empezaron a mostrar que no tenía nada que ver con lo que durante 20 años nosotros estábamos acostumbrados a manejar, que eran las lentes difractivas. Más que hablar del lente como tal, lo que yo quise buscar era cómo podría funcionar esta tecnología. No soy físico óptico, pero
Les cuento que leer una patente que está presentada desde el punto de vista de la óptica física es bien complejo de entender, y sencillamente lo que quiero es como transmitirle lo que yo pude entender de esa patente, pues obviamente que está muy bien documentado. Entonces, ¿cuál es el estado del arte? Lo que estábamos hablando, los lentes monofocales, pues que corrigen un solo punto focal, las lentes multifocales difractivas, que dividen la luz en múltiples puntos focales, y los lentes de profundidad de campo extendido, los EDOF, que cuando empezaron a salir, pues nos llamaba mucho la atención porque estábamos evitando los pacientes que se nos quejaran de los problemas nocturnos de los halos y las disfotopsias, pero se quedaban cortos en la visión cercana. Entonces, era tratar de explicar al paciente que a pesar de lo que íbamos a hacer, se tenía que colocar unas gafas para la mayoría de las actividades de cerca. Pues unos pacientes lo aceptan, otros no lo aceptan, o decirles que podemos tener todo el rango de visión, pero a expensas de sacrificar un poco la calidad visual y los fenómenos disfotópsicos. Aparecen los lentes de modulación refractiva, y lo último que empezamos a hablar era de los lentes con unas trayectorias espirales. Entonces, es la pregunta como que yo decía, bueno, ¿es algo nuevo o es sencillamente algo que están modificando y le están cambiando el nombre pues para que comercialmente nos puedan meter en una nueva tecnología? Y por eso quise ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué dice la patente? Dice, la patente cubre un sistema óptico que elonga progresivamente el foco para proporcionar una visión continua en todo el rango de distancias, minimizando las disfotopsias. Y aquí es donde me empieza a llamar un poquito la atención. Dice, a diferencia de los LIOS tradicionales, multifocales o trifocales difractivas, utiliza una espiral suave para modular la luz, evitando la pérdida de luz, 0% de pérdida de luz, y reduciendo halos y deslumbramiento, algo que no habíamos podido lograr con las tecnologías difractivas, que pues años atrás empezamos con el 20% de pérdida de luz, y en los últimos lentes lo mejor es alrededor del 9%, entre el 9 y el 11% de pérdida de luz. ¿Cuál es el resumen de esta invención? La zona central, que es el número 22 que aparece ahí, es una zona que está dedicada para la visión lejana, y a partir de esa zona central parten unas espirales que ellos llaman espirales de Arquímedes, que quiere decir que el radio o la distancia entre las curvas desde el centro hacia la periferia siempre se mantiene la misma, pero además de esas espirales diseñan unos microlentes que tienen poder refractivo y que van a hacer que estén buscando mejorar la visión intermedia y la cercana. Esos microlentes van a estar depositados a lo largo de esas espirales, y ellos pueden diseñar entre 1 y 200 espirales y llegar a colocar alrededor de 11.000 microlentes. Entonces ya eso pues empieza a ser algo bastante complejo para poder entender. Entonces, si miramos en el dibujo, la zona 22, la parte central, y la 24 son las espirales que nacen desde la parte central, y en una espiral uno le puede, pues uno no, ellos lo que hacen es que ponen la adición para intermedio y el poder refractivo para cerca, y se va extendiendo hacia la periferia. Esa línea 28 es, digamos, la parte que ellos tienen diseñado hasta dónde va a llegar el espiral, porque el espiral no va hasta los 6 milímetros del lente. Eso ya es algo que lo patenta Rainer, y parece ser que va hasta 3.2 milímetros, y la zona central es entre 1.1 y 2 milímetros. Pero además de esa espiral, ven una flecha que indica en qué sentido giran las espirales, que se llama el azimut, y eso indica la dirección angular de las trayectorias espirales. Eso significa que las trayectorias espirales no solo varían radialmente desde el centro hacia el borde,
sino que también tiene una orientación angular específica que distribuye simétricamente en el plano de la lente. Y esta, digamos, para mí fue como la diapositiva pues más interesante. En la figura de arriba tenemos el corte transversal y en realidad ahí es donde nos muestra cómo está construida ese perfil helicoidal. Entonces la parte 22, que es la parte central, yo no sé si ahí, bueno, no se alcanza a ver el pointer porque es blanco, y hacia los lados aparece los escalones, las zonas de transición, que es el número 12, tiene la 12A hasta 12B, pero además de eso tienen unas alturas, que es el número las H1 y el H1A, H2A, H1B, H2B. Entonces, si observan ahí, las alturas son asimétricas. Esas alturas asimétricas le dan el diseño helicoidal, que no solo representa una innovación geométrica, sino que ofrece beneficios clínicos concretos. Primero, la distribución progresiva de la potencia mediante espirales con alturas variables permite una transición fluida entre la visión cercana, intermedia y lejana. Segundo, las zonas de transición suave entre niveles minimizan los bordes ópticos, lo que reducen significativamente los halos y el glare, especialmente en condiciones de baja iluminación. Y tercero, la geometría helicoidal asimétrica mejora la tolerancia al descentramiento pupilar, que esa ha sido una pregunta como que hemos tenido, y dice, bueno, ¿qué pasa si esto es como algo en espiral, pero está ligeramente descentrado con la pupila? Eso va a afectar, va a tener aberraciones ópticas inducidas. Pues según esta tecnología no lo tiene. Lo crucial es que en pacientes con variabilidad anatómica esa diferencia anatómica de la pupila no va a interferir. El diseño responde al diámetro pupilar adoptando la funcionalidad óptica según la iluminación ambiental. Entonces, ahorita ustedes escucharon al doctor Germán que él explicaba que si la pupila le quedaba muy grande cuando colocaba el lente difractivo, ya el rendimiento del lente no iba a ser igual, ¿sí? Esto hace que ya la pupila no nos juegue en contra a nosotros en cuanto a la capacidad que tenga el lente para darle al paciente esa independencia visual, sobre todo en calidad visual nocturna. Esta es una vista desde la parte superior del lente, igual, las zonas centrales, las espirales que los puede modificar como uno quiera, en el número que quiera, pero además de esos espirales y de los microlentes, la patente incluye técnicas de machine learning patentadas para diseñar la espiral. Eso quiere decir que tienen un motor de inteligencia artificial propio, entrenado con datos de resultados de pacientes en cuanto a visión, disfotopsias, visión lejana, intermedia, pupila, ¿sí? Y eso le permite evaluar millones de variaciones geométricas para refinar el espiral. Esto asegura el equilibrio óptimo entre la extensión de foco y la minimización de las aberraciones ópticas. Entonces, lo que empiezo a entender es que se trata de un lente que elonga el punto focal, o sea, sería un EDOF, pero ahora sí nos va a buscar cubrir un rango de visión que sea funcional para nuestros pacientes. Además de tener ese diseño en espiral, también están diseñados los segmentos asféricos anulares con base en la asfericidad, y esos cambios siguen unas funciones que pueden ser de Fourier o Taylor o Bessel. Ellos utilizaron las funciones de Fourier, pues que no les podría explicar, pero eso lo que busca
es que la optimización de los parámetros para mejorar el contraste de la imagen en diferentes tamaños de pupila y contrarrestar parcialmente la reducción de la profundidad de foco que acompaña a la dilatación de la pupila. Es decir, aquí estamos sacando un poco de lado el efecto que tenemos en los pacientes con tecnologías difractivas, lo que nos juega la pupila a favor o en contra. En esta gráfica ya podemos ver en un diseño tridimensional lo que hablamos de las pistas espirales de Arquímedes, pero además, si ustedes miran ahí las flechas, las 64A y las 64B, son los microlentes que pueden tener unas formas sinusoidales, o sea, cada parte de esas semilunas que aparecen tienen un poder refractivo especial buscando mejorar la visión cercana y la visión intermedia. Este patrón permite que se adapte al tamaño de la pupila, manteniendo la calidad visual constante y reduciendo los efectos de halos y de glare. Y en esta muestran cómo si la pupila central, que es la flecha, la 56A, ¿qué pasa si la pupila no está central, sino que está ligeramente corrida hacia un lado? Entonces, si ocurre una descentración de la posición de la lente con respecto a la pupila, la cantidad de poder focal intermedio y cercano no cambia significativamente. Cuanto más pequeño el ancho de las pistas espirales, mayor la robustez de la lente a efectos de descentración. Entonces, como lo hemos hablado, en lugar de utilizar elementos difractivos o modular aberraciones esféricas, la nueva tecnología Galaxy introduce un mecanismo completamente nuevo de visión simultánea, una variación continua y progresiva de potencia a lo largo de las pistas espirales en la óptica de la lente, enfocando la luz en cada posición a lo largo de la curva de desenfoque para un rango de visión completo, suave y continuo desde lejos hasta cerca. En conclusión, la invención propone lentes APT focales que mantienen un contraste aceptable y una profundidad de foco extendida, contrarrestando efectos disfotópicos. La innovación clave es combinar una lente de base asférica con modificaciones de poder refractivo adicional a lo largo de las pistas espirales, en donde además se insertan variaciones de poder refractivo, que fue lo que vimos en la diapositiva que les mencioné, los de la 64A y B, para extender el foco, permitiendo que la lente enfoque luz de diferentes distancias sobre la retina sin perder contraste significativo. En realidad, representa un avance de la óptica biomédica, comparado con lo que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos comparar aquí? Pues el lente trifocal convencional versus el Galaxy, que bajo microscopio nos cuesta mucho trabajo poder identificar dónde están los espirales. Pues esto habla de la presentación que viene entre +5 a +30 en pasos de 0,5 y ya creo que muy pronto van a tener la variedad tórica aquí en Colombia, y la tenemos entre +6 y +30 con cilindros que van de 0,75 hasta 4,50 en pasos de 0,75. Como no había pacientes inicialmente que tuvieran esta tecnología implantada, lo que hacen son unos estudios preclínicos en Austria y como ven ahí en la figura, ponen pacientes sanos y les ponen la simulación de lentes monofocales, lentes difractivos, trifocales y la tecnología en espiral, y que encuentran que de esos pacientes que participan ahí, Galaxy demostró la mejor sensibilidad al contraste en comparación con las lentes trifocales difractivas, y mostró que el tamaño del halo se parece más a la del monofocal
mejorado, o el monofocal plus, en ellos es la versión ENV, que en realidad haga el halo del trifocal, que es un halo mucho mayor y más disperso. Todos los pacientes escogieron el diseño en espiral sobre las lentes trifocales en todas las distancias, ¿sí? La conclusión de ese estudio muestra que la sensibilidad al contraste es mejor que la de una trifocal difractiva, la percepción de halos es similar a la de los monofocales plus, y todos los pacientes en todas las distancias escogieron siempre el diseño de Galaxy sobre los trifocales. Esto es lo que hemos visto, lo que se ha empezado a presentar ya en Europa, pero lo que yo quiero aquí un poquito enfatizar, que me llama más la atención, son las curvas de desenfoque. En estas curvas de desenfoque prácticamente no hay picos ni valles, sino que es casi que es una línea continua que va desde el más 0,5 hasta el casi 3 de adición, y el paciente no nota que tenga que hacer alguna compensación con sus manos para poder buscar el punto focal. Todos los pacientes tuvieron una visión LogMAR para visión lejana, intermedia y cercana igual o mejor a 0.2, que eso equivale a 20/30. Pues una visión intermedia y cercana de 20/30 en una tabla de visión cercana estandarizada equivale más o menos a un J4 en visión cercana. Esta es la curva de desenfoque binocular. Entonces, es evidente que si el paciente es binocular, la curva mejora, como podemos ver aquí en esta gráfica, la línea como aguamarina es la bilateral y la lila es la monovisión, un solo ojo. Y vamos a hacer aquí una comparación. La línea blanca es la curva de desenfoque de Galaxy. En este caso estamos comparando una Panoptix, y si ustedes se dan cuenta en la visión intermedia el rendimiento es mucho mejor en el Galaxy que en el Panoptix, porque es una lente difractiva y ahí es donde se ven los picos y los valles. Obviamente el Panoptix en 33 centímetros tiene una función mucho mejor que el Galaxy, pero a un costo mucho más alto en cuanto a calidad visual. Esta es la gráfica que compara el Galaxy en curva de desenfoque bilateral contra el BVT, y ustedes pueden apreciar que el BVT más o menos ya después de 2 dioptrías de curva de desenfoque ya se cae completamente, y el Galaxy alcanza a mantenerse hasta 2.83, que le da la visión cercana. Y esta es la comparación del mismo, el Galaxy en la línea blanca y el PureSee en la línea lila. Los pacientes reportan mucho menos halos comparados con los lentes trifocales, y las conclusiones, pues que es un lente que obtiene excelente visión binocular en todas las distancias, con un rango que va entre el más 0.5 y las 2.5, obteniendo una agudeza visual del LogMAR o mejor, de 0.2 o mejor, los menos halos, y la satisfacción del paciente es mucho más alta. Yo no sé si ahí podemos… Vamos a leer. Estas condiciones de iluminación de aquí son bastante oscuras. Quiero que pongan cuidado a la tabla. Esa es una tabla de ETDRS para visión cercana y para visión intermedia, y si me ven que le estoy midiendo con la cuerda los 40 centímetros, ¿sí?
cuando uno quiere en realidad hacer estudios pues serios, tiene que utilizar las herramientas para poder medir esos pacientes en las condiciones fotópicas, mesópicas, escotópicas, y no es la tabla de visión cercana que nos regalan los laboratorios, que la imprimen en la esquina y se la traen al doctor para que se la ponga a leer a los pacientes, porque eso no está estandarizado, ¿sí? Entonces, uno puede tener esas tablas y todos los pacientes, no, es que a mí me leen todo J1 de cerca. Pues, qué pena, pero yo no creo que sea así. Porque estamos en un consultorio. ¿Sí? Antes, ¿dónde leías? Sin gafas esa. Nada, yo creo que esta o esta, hace mucho. Ok. Sin ¿Y gafas. ahora dónde podrías leer? Ahora, aquí. Léeme. Sí, me da la limonada, voy a contarte. Ahora Ese léeme es- un poquitico la de arriba. Es el Logmar 0.15. Un poco para telefonear ahí, los rumores están en los cabos de tráfico. ¿Cuál de las dos imágenes se parece más a lo que tú ves en realidad? ¿Esta imagen No, hay muchas o esta otra imagen? esta. O sea, se ve el aro, pero es controlable. Yo puedo manejar, nunca tuve dificultad en manejar. Lo mismo es que ya me voy a las fiestas o cualquier matrimonio, algo sin gafas, me sentía vieja con gafas, yo era la única con gafas. Ahora voy divina sin gafas. Seguro. Bueno, esta es Sandra, léeme allá. la clase de pacientes que pues ojalá uno siempre le gustaría tener como resultados, pero esa es una paciente de 60 años, ahorita estábamos hablando con Germán, desde hace por ahí unos 6 años me venía presionando para que la operara, y es la paciente pues con sus gafas de más 2,5, tenía una visión de 20/20 de lejos, y yo todavía no, espérese, todavía no. Y la señora cumplió 60 años y a los 2 días llegó al consultorio, bueno doctor, ya ahora sí tengo 60 años, opéreme. Esta es la primera paciente Galaxy en Colombia que le implantamos esta pues, tecnología, y ya van casi 5 meses. Hay un proceso de neuroadaptación porque yo siento que ya es distinto, porque antes uno le preguntaba a los pacientes, ¿tiene halos en la noche? Sí, bueno, es que mire, este lente tiene estos disquitos y estos son los halos que usted está viendo, pero acá ellos no describen, no son halos, es como, ahí tengo como mucha luz, pero me estoy acostumbrando a eso, y ella al principio tenía esa sensación y ahora ya dice que es completamente feliz pues con sus lentes. Lo que se muestra en Europa es que al principio la visión lejana es un poquito menos buena que las intermedia y la cercana, pero al cabo del mes el paciente en lejana e intermedia y cercana es un paciente funcional, agradecido, que en el 90% de las ocasiones no necesita gafas. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Páparo. Bueno, el Galaxy es una, digamos que nos saca de esa monotonía que veníamos con los lentes, que este es más difractivo, que este tiene la pirámide así, que este apodizado, que este no es apodizado, vuelven los refractivos, y en eso Rainer ha sido bastante exitoso. No sé si seguramente todos tuviste la oportunidad de implantar los M-Flex, que eran unos lentes multifocales refractivos y que funcionaban bastante bien, ¿no? Desde los Resum, ¿te acuerdas? No, pero a la apariencia era igual al Resum, pero el desempeño era más viejo totalmente todavía. diferente. No, por eso. El Resum era una tecnología refractiva, completa y pues con unos escalones bien marcados, y esos pacientes tenían sus halos y sus disfotopias nocturnas, pero en el, no sé, 2006 o 2007, el mix and match de resumen en un ojo y el Tecnis multifocal en el otro ojo, esos pacientes tenían todo el rango de visión completa y son pacientes supremamente felices. Yo lo sigo viendo y siguen felices. Exactamente. Lo que pasa es que el Resum se ponía con el criterio de dar lejana e intermedia. La cercana se colgaba mucho. Sí. Exacto. Y la otra es que los Galaxy están disponibles en tóricos, ¿sí?
Pues me avisan por el interno, que esa semana viene la importación, llega la importación para que te sientas libre de pedir los tóricos, me avisan por… Qué buena noticia, porque en esta clase de pacientes el astigmatismo es muy importante, porque si no te va a castigar en el posoperatorio. Si un paciente tiene un astigmatismo de 1 o 1,25 y no se lo corriges, ese paciente se te va a quejar todo el tiempo. Si tiene Galaxy o si tiene Panoptix o si tiene Pursi, el que tenga. ¿Sí? Entonces, esa es una discusión con las casas comerciales porque a veces nos tiran a nosotros ahí a la boca del lobo y entonces resulta que el paciente tiene Galaxy en un ojo y en el otro necesitaba el tórico. No lo hay. Entonces empieza uno a buscar que es que no nos ha llegado todavía la importación, ya viene. Es importante, si hay desde 0,75, es porque hay que corregirlo desde 0,75 para que el paciente satisfactoriamente esté mucho mejor. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, Juan Guillermo, todos estos conceptos ópticos que nos da Páparo, lentes que vienen con inteligencia artificial, etcétera, ¿por qué no nos traducís a cristiano todos esos conceptos que acabamos de oír? Yo voy a mostrar mi charla, que es un poquitico más bajita, Muchas gracias, técnico, Páparo. pero creo que puede complementar un poquitico lo que Páparo dice. Es que este lente tiene una serie de premisas que son muy llamativas. Primero, es un lente diseñado con inteligencia artificial. Segundo, lo explicó muy bien Páparo, es el tema de los microlentes, la espiral, la forma en que está diseñada para que no se pierda visión. Y ese gráfico de desenfoque que es insólito, pues están prometiendo visión desde los 30 centímetros hasta los 80 centímetros sin caídas. Eso pues no lo teníamos visto, con otra ventaja adicional, es que salimos del modelo difractivo y nos metemos en un concepto entre refractivo y más bien como lentes de monovisión extendida. Eso es como lo que yo puedo decir para empezar, pues. Pero bueno, mi experiencia es relativamente pequeña, llevo un mes poniendo estos lentes, he puesto como una docena más o menos, y simplemente lo que quiero contarles, cómo me ha parecido y qué es. Entonces, resumiendo un poquitico lo que dice Luis, es el primer lente con ese concepto de óptica espiral, que tiene un comportamiento de full range, o sea, es un lente de visión extendida, con mucho menos halos que los habituales. Es una óptica, ellos son muy elegantes, ponen no difractiva, no significa exactamente refractiva, sino no difractiva, ¿cierto? En forma espiral, que tiene una visión suave y regular de tipo full range, con efectos disfóticos similares a un monofocal prolongado en handset, y una pérdida de luz por difracción cercana al 0%. Ellos ponen 0%, a mí me parece complejo aceptar que ningún sistema óptico tenga cero pérdida de luz, pero pues está planteado de esa manera. Esto es un poquito largo, ofrezco disculpas, pero es como explicar qué tiene el lente. Es un lente que tiene poderes entre 5 y 30 dioptrías, lo que equivale a un poder de más 6 a más 30. El cilindro va desde 0,75 hasta 4,5, con incrementos de 0,75. El lente es acrílico hidrofílico, que es el Radiaquil, que es el material básico que tiene Reiner y que ha implantado con muchísimo éxito por muchos años, ¿cierto? El contenido de agua es 26%, tiene un agente de protección ultravioleta, la transmisión de luz al corte es 10% de luz ultravioleta en 380 nanómetros. El índice de refracción es 1.46, el número AVE es 56, el diámetro total del lente es 12.5 milímetros, la óptica tiene 6 milímetros y es una forma de óptica biconvexa. La esfericidad, la tecnología de corrección de aberraciones están presentes en el lente. El diámetro del borde de la óptica es un borde cuadrado mejorado en 360 grados, pues para evitar una rápida opacificación de la cápsula. No tiene angulación, es 0 grados de angulación, es uniplanar por lo mismo. Y el estilo del áptico es tecnología de áptica de Reiner, anti-bolting, de bucle cerrado. Bueno, ese es como el resumen de lo que técnicamente tiene esto. El diseño está basado, como bien lo explicó Luis en su anterior charla, en inteligencia artificial y básicamente consiste en crear una espiral de óptica única en donde aparecen estrías espirales que tienen también esos microlentes que van a dar un reforzamiento particularmente útil en la visión cercana. Ese es como el concepto detrás del concepto de microlentes. Es una cosa llamativísima por la cantidad y los números pues, de estos microlentes dentro de un lente que es tan pequeño.
Esto resulta en un ajuste preciso de poder cerca a lejos y produce lo que les decía al principio, una visión suave y continua en toda la extensión. Básicamente por ese mismo concepto se disminuyen las fotopsias o los fenómenos fóticos pues, mal tolerados por el paciente y la pérdida de luz dentro del lente es mínima. Aquí hay unos estudios hechos básicamente en Europa que muestran que la visión es excelente, como explicó también Guillermo, en todas las distancias, los pacientes están muy contentos y que generalmente, lo dijo también, el mayor rendimiento visual se alcanza al mes de postoperatorio. Y eso es importante porque uno al principio está un poquito cabezón con la gente que le dice no veo bien de lejos o me cuesta trabajo esto o aquello. Aquí está lo que les hablaba de la curva de desenfoque, que básicamente es llamativísimamente muy pareja y muy adecuada y va desde los, como les digo, de los 30 centímetros hasta los 80 centímetros, con visiones por encima de 20-30. Esto lo va a pasar rápido. El concepto de que los halos y el glare son mucho menos intensos en este tipo de diseño de lente que en los lentes previos y pues tienen una explicación muy clara. ¿Por qué es importante este concepto que el lente está montado en la plataforma fundamental de Rainer? Pues porque el sistema de inyección, se han puesto más de 5 millones de lentes inyectados en el mundo, el material que es hidrofílico, se ha puesto en más de 12 millones de lentes implantados por todo el mundo, con resultados bastante buenos, y tiene muy estudiado el concepto del corte del borde del lente para que no se presente la opacidad de la cápsula posterior, por lo menos muy prontamente, y las ápticas que son bastante buenas porque aseguran una estabilidad del lente dentro del saco en principio. Ya hablamos de los poderes de 5 a 30 y para fines de equivalente esférico serían de más 6 a más 30 y los cilindros que van de 0,75 hasta 4,5. El lente tiene un sistema de inyección de un solo uso, o sea, es descartable, completamente precargado cuando llegan a la mesa de cirugía. El tamaño de la incisión mínima es para 2,2. La boquilla mide 1,65, o sea que puede introducirse por este tipo de incisión sin mayor problema. El ángulo del bisel es de 45 grados, que es un bisel muy común y corriente pues, para lo que estamos acostumbrados a manejar en todos los lentes multifocales. Y el lente se inyecta con una sola mano, que eso también da mucha comodidad, porque uno puede emplear la otra para sostener el ojo y dar más precisión en lo que hace. Ahí están las fórmulas de cálculo con los diferentes constantes ya bastante bien estructuradas, que se deben, pues, por supuesto, incorporar a los biómetros que tenemos en cada clínica para que el estudio sea lo más preciso posible. El estudio prequirúrgico mío, en general, involucra, hay mil cosas, pero digamos, primero, estado general del paciente, segundo, personalidad, que es muy importante, y expectativas, qué es lo que quiere el paciente y qué está dispuesto a sacrificar o no en el resultado final de lo que tiene. Agudeza visual sin corrección, con corrección. Función lagrimal, sabemos perfectamente lo que pasa con el ojo seco y estos lentes. Es un estudio juicioso del endotelio corneal, biometrías de buena calidad, en lo posible ópticas y ojalá con OCT, pues para que tengan más precisión en lo que está midiendo. OCT de mácula para mí siempre. Yo creo que no solamente es diagnosticar patología macular presente, sino que cada vez más nos metemos en exámenes que son predictivos de la función macular en los siguientes años. Si ustedes se dan cuenta, cada vez le leen a uno más cómo está la paquequeroides, que es una cosa que antes no se hablaba, y le dan mucho énfasis a las fibras nerviosas perimaculares. O sea que me parece a mí que parte de ese diagnóstico retinológico, digamos, del OCT, debe incluir el pronóstico en el mediano plazo de ese ojo, porque muy aburrido no estar inyectando pues, pacientes al cabo de 2-3 años, porque no había forma de diagnosticar unos cambios hacia degeneración macular húmeda con la suficiente, digamos, antelación. Otra cosa muy importante para mí es que los primeros casos utilicen rigurosamente cálculos hechos por el laboratorio. O sea, no tienen por qué ponerse usted a hacer ensayos de que yo creo que mi constante, que yo ajusto, que no sé qué. Háganlo cuando tengan un número de pacientes suficientemente grande para poder tener seguridad en lo que están haciendo. Y lo que dijo también Luis es muy importante, son pacientes que las primeras semanas tienen algunas quejas por calidad visual y cierta inseguridad en la visión lejana. Hay que explicarles muy bien que esa visión va mejorando en las siguientes semanas. Se tranquiliza uno y los tranquiliza a ellos también. Eso me parece que es parte muy importante.
Voy a mostrar unos poquitos casos simplemente para que vean cómo están las cosas. Esta es una paciente de 56 años con un astigmatismo miópico leve que viene empeorando su visión con dependencia de lentes para conducir. Ya tenía un poquito de catarata, toleraba bien la monovisión, entonces yo le propuse un Galaxy en el ojo derecho. El otro ojo lo dejé quietecito, que estaba viendo muy bien de cerca. Esto fue lo que pasó. Este es el estudio preoperatorio. Ahí tienen ustedes la medida de miopía, menos 1,25 con un cilindro de 1 por 115. Básicamente en este caso no pusimos un tórico, sino que se manejó con incisiones porque el astigmatismo corneal era menor, ya verán el resultado. Este es el resultado postoperatorio, miren ustedes refractivamente, menos 0,25 con un menos 0,50 por 130 grados. El lente perfectamente centrado, la paciente muy satisfecha con su visión, consigue un 20-20 casi desde el primer momento y tiene una visión cercana, no tan buena como la del miope, como sabemos perfectamente, el ojo miope, pero muy adecuada porque le da calidad de visión binocular muy buena. Esto es muy interesante porque a mí me gusta mucho este man de Lopidi porque les muestra a ustedes cómo refracta el área pupilar del paciente. Y si ustedes se dan cuenta, hay valores miopes, neutros e hipermétropes. O sea, este es un lente multifocal. No es simplemente el cuento, sino que claramente el paciente tiene dentro de su área de visión elementos que dan miopía y, digamos, emetropía. Esta es una paciente con una catarata hipermetrópica bilateral, 68 años, mala visión, la mejor visión corregida 20/40 menos en ambos ojos, las cataratas corticonucleares grado 2, resto del examen normal. Este es el ojo derecho, básicamente ven en la opacidad pues, más densa. Este es el ojo izquierdo, también con su opacidad más densa. Y estos son los resultados postoperatorios. Esencialmente el ojo derecho un menos 0,75. Yo les recuerdo que los lentes intraoculares de carácter refractivo refractan en los refractómetros como pequeñas miopías. Desde el resumen. Un menos 0,75 de resumen era muy buen resultado, pero es importante que uno tenga eso en la cabeza porque cuando uno refracta dice me quedó miope, y no, es que el lente estructuralmente se comporta así. Este es el aspecto del ojo, ¿no? Después de cirugía. Y este es el otro ojo, de nuevo, también con un menos 0,75, un 0,75 de cilindro. Eso no me gustó tanto, pero bueno, el hecho es que la paciente está muy contenta y viendo bien aquí en el aspecto del ojo. Como pueden ver, el resultado es bastante bueno. En cuanto a visión, esa paciente es 20-25 menos de lejos, un J1, J2 con algún esfuerzo también. En el ojo derecho, el izquierdo ve igual, un poquito mejor, 20-25, J1 bastante bien. Es un lente refractivo, como dije ya, por lo mismo les va a refractar como miope. La paciente estaba muy contenta, el lente estaba muy bien centrado, la córnea clara, pupila central, sin ningún tipo de alteración en el segmento anterior. En el postoperatorio importa entender que el desempeño visual es variable y que mejora en las siguientes semanas después de cirugía. Eventualmente hay que considerar ajustes con láser si el paciente no está funcionando bien, lubricación constante, material de óptima calidad, ya les digo, más de 12 millones de lentes en el mundo implantados con ese material. Hay que advertir sobre cirugías de endotelio a futuro por el riesgo de que al inyectar aire se produzca una opacificación del lente, es un acrílico hidrofílico, y el riesgo muy bajo pero reportado de opacificación del lente o glistening, que es 0.001%. Entonces, primer lente refractivo con curva de desenfoque amplia, equivalencia a lentes trifocales pero con un foco continuo, que es una cosa muy novedosa, una baja incidencia de fenómenos fóticos y una mínima pérdida de luz en condiciones normales. O sea, yo sí creo que es un lente muy interesante desde el punto de vista del proceso en que venimos mejorando lo que implantamos dentro de los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy importante esa parte clínica y esos pacientes que nos mostraste. Me dicen que vos fuiste el implantador de Galaxy en Colombia. Valiente. El primer valiente. Sí, no, de eso, implantar nuevas plataformas en pacientes que van buscando un 20/20 se requiere valor. ¿Y cuántos lentes has implantado hasta el momento, Paparo? Van alrededor de unos 22 pacientes. Empiezo con los pacientes hipermétropes, pues porque esos pacientes son inconformes en todas las distancias, en todas las visiones, y eso le da a uno un poquito de margen, ¿sí? de maniobra. De hecho, esta paciente
El primer lente lo implantamos con la constante que nos mandó Rainer, la casa, que a las 3 o 4 semanas siguientes ya la habían ajustado, y de hecho su primer ojo quedó ligeramente miope y ella se quejaba un poco más de su visión lejana que de la intermedia y la cercana. El segundo ojo lo hacemos ajustado y ese ojo, pues gracias a Dios, queda completamente hipermétrope y métrope, y la paciente en conjunto maneja pues su visión sin problema. El primer mes fue quejumbrosa y de ahí para allá, ella estuvo la semana pasada en consulta y yo aproveché y le dije: Sandra, ¿le puedo hacer una entrevista cortica? Además que es una paciente altamente exigente, ella tiene su propia empresa, es su ejecutiva, pues 60 años, pero doctor, es que yo ya no me quiero ver con gafas y ¿qué va a hacer? Y yo vengo aquí cada año y usted me dice que el otro año y que espere y que espere. Pues es gratificante ver que tiene su rango de visión continua, ¿sí? Porque a veces uno escucha, no, es que fui al supermercado y quería ver la estantería y entonces no alcanzaba a ver ahí, claro, ahí está un foco del trifocal que no está contemplado y el paciente tiene que compensar. El espacio entre los focos. Exactamente, sí. La tierra de nadie. Yo les pregunto a los pacientes si tienen halos, que a veces algunos colegas, ¿vos les preguntas eso? ¿Cómo te ocurre? Y yo, pues, porque que eso no se pregunta, no, porque yo sí les digo, van a tener halos después de cirugía. Y eso se lo aprendí al doctor Jaime Velázquez, que fue mi mentor en cirugía de FACO, y él le decía: si usted ve los halos es porque tiene el lente costoso. De acuerdo. Igual hay que explicarles muy bien pues que el paciente va a ir mejorando en el tiempo, eso es fundamental, estén muy tranquilo con eso. Pero yo le oía a alguien en alguna charla, o sea, los halos, yo le digo y los invito a que lo hagan aquí en este momento, miren una luz, con lente o sin lente, todas las luces tienen halos, sí, todas. Sí. Entonces, es decir, también hay que bajarle un poquito como la carga emocional a que no vas a ver como un puntico, nadie lo ve así, nadie. Yo no sé en Cali, pero en Medellín toda la gente que se va a operar sabe perfectamente que los lentes producen halos. Entonces mucha gente te dice: yo quiero lentes para ver para todas partes, pero que no produzcan halos. Entonces, claro, ahí vamos, no sé qué. Pero sí está claro que la mayor causa de explantación de los lentes difractivos son los halos. Mira que muchas veces, yo he estado, si los gringos explantan por cualquier cosa, pero yo un par de veces que estaba a punto de explantar un lente por halos, le digo al paciente: listo, se lo va a explantar, eso sí, olvídese de la visión cercana, olvídese de aquí en adelante, la gafita juiciosa, la puede comprar en la farmacia y no va a tener halos, va a tener la gafita y hasta ahí llega. Sí, santo remedio. Santo remedio. Escoja, halos o gafa. Ahora, este lente tiene dos cosas que ya mencionaste. Una es esa constante como tan elaborada, es que 118.42, ¿sí? Es la constante que hay que utilizar para esto. ¿Vos cómo lo calculás? Porque ahora los europeos están en una especie de frenesí por el Kane, que parece una muy buena fórmula. Panacea para mi gusto funciona bien, Barrett también. ¿Vos cómo lo haces, Juan? Normalmente yo utilizo pues en los pacientes Barrett, Barrett normalmente, Kane y Panacea, los tres que estás diciendo. Me parece que son fórmulas modernas, que están muy bien ajustadas, que tienen pues tienen un comportamiento muy predecible en cuanto a lo que uno obtiene. Pero en estos casos concretos, lo dije, yo considero que los primeros 12, 15 lentes es que lo calculen ellos. Y después de que ya lo tenga uno más claro, igual después me voy y miro lo que yo le hubiera puesto a la paciente o al paciente con mis cálculos versus lo que me dijeron que pusieron y miro qué tan precisa era la refracción en términos de lo que ellos obtienen. Pero sí me parece importante, como una norma, pidan que se los calculen. Adelante, Ángel. Ángel. Dale. Me van a disculpar que voy a meterme aquí un poquito donde no me han invitado. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de ser uno de los primeros cirujanos que estamos colocando Rainer en Venezuela. Y
comienzo por el testimonio de que al presidente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, el doctor Tomás Ricardo Heredia. Pensé que lo has puesto maduro. No, hasta allá no llego. Él se colocó, estuvo más o menos 6 meses meditando qué se iba a colocar. Estaba lógicamente entre colocarse el puramente difractivo, el Pure C, el E2 puramente refractivo y el Galaxy. Y se colocó Galaxy y yo tuve, como un gran amigo, tuve la oportunidad muy cercana de vivir su postoperatorio. Y él es cirujano de córnea, catarata y refractiva. O sea, la opinión de él realmente es muy buena en las 3 distancias. Reportando lo que estaban comentando sobre que en la noche las luces se ven un poquito fuertes. O sea, la percepción luminosa inicialmente es un poquito mayor. Con respecto al cálculo del lente, yo estuve discutiendo mucho con la gente de Rainer, con Laura Escuero también me ayudó mucho. Ellos lo que recomiendan es utilizar el calculador de Rainer, el Ray Trace, que es online, es completamente gratuito, y ellos en Europa lo combinan con Kane. Ellos lo que recomiendan es, usa Kane y usa el Ray Trace. Y cuando tú mandas para allá, lo que entiendo que ellos hacen es eso. Agarran la data y te la calculan con esos 2 calculadores. Ellos, para efectos de queratometría, ellos prefieren la data que da el IOL Master 700. Ellos dicen, cuando el Ray Trace tiene un ajuste para Pentacan, porque ellos hablan de que Pentacan hace una pequeña diferencia, entonces ya ese ajuste te lo da el Ray Trace. Tú tienes que escoger entre IOL Master 700 y Ray Trace en la misma página web. Y me encanta, Juan Guillermo, cuando tú sacas en el OPD Scan, que cuando sacas las aberraciones internas, ahorita sacaste la reflexión interna. Sí. Fíjate que, o sea, yo pienso que esta tecnología va a ser un parteaguas entre refractivo y difractivo para efectos de manejo de presbicia, ¿no? Fíjate que es un lente multifocal, un lente trifocal no difractivo o mayoritariamente refractivo. Y en la nueva clasificación de lentes intraoculares que ya está por salir, ya aparece como un lente de rango de campo completo, suave, smooth. ¿Sí? Ya está ahí, está por salir en los próximos meses. Exacto, no debe ser considerado trifocal. Conceptualmente, yo porque pienso es que no hay los picos y los valles. Exactamente. O sea, trifocal en el sentido de que es un lente refractivo que te está dando visión cercana. El Pure C, a mí me parece inclusive injusto cuando comparan el Rainer con el Pure C, porque el Pure C también se comporta muy bien. Pero no es un lente que da visión cercana, es un lente puramente refractivo EDOF. ¿Sí? Y ellos lo dicen. Inclusive recomiendan un poquito la miopización de uno de los dos. Un ojo menos 0,25 y el otro menos 0,50. Pero realmente los resultados, yo tengo apenas 5 pacientes, de esos 5 tengo 3 con un mes y algo, y lo primero que hice fue hacerles el desenfoque porque la curiosidad me mataba. Y la curva de desenfoque que a mí me dio esos 3 pacientes es exactamente la que tú mostraste. Exacto. Es una curva que impresiona cuando la ves y que más allá del tema de la luz, el lente realmente promete muchísimo. Gracias, vale. Bueno, hay que anotar, en el calculador de Rainer están 2 opciones, Ray Trace y la fórmula de Gatinel. La fórmula de Gatinel la tienen pues para ojos no tocados u ojos tocados, pero no calculatoricidad, ¿sí? No calculatoricidad. El Ray Trace es para ojos vírgenes y calculatoricidad. Sí. ¿Vos cómo lo calculas, Paparo? Pues la mezcla de todos, el Ray Trace y también uso el calculador de Escars. Y yo tengo Holai 2 pues allá en la clínica. ¿Y si les da distinto las diferentes fórmulas, por cuál se van? Caricello, Santa María de Puntería, ¿qué hacen? El que más cerca a la hemetropía. No, claro, o sea, pero vos tenés varias fórmulas. Ah, ok, el que en la fórmula aparezca como más cercano a la hemetropía. Sí. Los 3, el más parecido a 0. Sí, el más parecido. Okay. Bueno, yo creo que hay preguntas del público. Ok, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 2 empieza el bloque de córnea y pues muchas gracias por acompañarnos en este almuerzo del Lentech. Empieza lo serio. Lo serio.